La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra. Como ya lo decía el Paz, mi nombre es, soy el pastor Peter, mejor conocido como Peri también. Entonces, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, hermanos, de compartir la palabra, de estar aquí con ustedes. Aquí con un grupo de pastores, de siervos, ya listos para pues, el Congreso, preparados para presentar defensa. Y qué mejor manera, hermanos, de presentar defensa ante pues, las ideologías, las mentiras o cosas que este mundo nos dice, que a través de su palabra. Su palabra, hermanos, es aquella que debe regir nuestras vidas y es aquella que debe conducirnos precisamente para que podamos presentar defensa, ¿no?, ante todo lo que se presenta hoy en día. Y el día de hoy, hermanos, quiero que estudiemos unos versículos que se encuentran ahí en el Salmo 119. No se espante, hermano, no voy a predicar todo, ¿no? Vamos a estudiar solo una parte, hermanos. Los versículos de los versículos 97 hasta el 112, que son versículos precisamente que nos hablan de lo que es la palabra del Señor. Bueno, de hecho todo el Salmo 119 nos habla de esto, pero específicamente estos versículos nos dan una gran enseñanza, hermanos, de lo que es la palabra del Señor. Y en estos versículos, hermanos, que encontramos aquí, vemos al salmista, hermanos, que pues no hace ninguna petición a Dios como en los versículos anteriores. En los versículos anteriores, cuando vamos estudiando el Salmo 119, encontramos al salmista pues pidiendo a Dios protección, que lo libere de la situación que esté pasando, pide que sea vivificado. Pero en estos versículos, hermanos, encontramos que no es así. No hay una petición de parte del salmista, sino más bien es una reflexión, es una bella declaración de los beneficios que la palabra del Señor trae. Y a lo largo del Salmo 119, hermanos, encontramos algunas palabras que se usan como sinónimos para referirse a la palabra del Señor, como lo son la palabra ley, testimonios, mandamientos, estatutos, palabra, dicho, etc. Entonces, cada vez que encontremos uno de estas palabras, pues bueno, se está refiriendo a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, encontramos, como ya lo decía aquí en este Salmo, no encontramos en estos versículos, no encontramos una petición de parte del salmista, sino más bien encontramos gratitud y encontramos una gran reflexión sobre la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen al versículo 1, hermanos, versículo 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, hermanos. Así comienza este salmo o esta parte, esta sección de este salmo, hermanos, el salmista reconociendo y haciendo diciendo una gran verdad, ¿no? Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y reconoce el salmista o menciona que él medita en su palabra, es decir, él estudia, él está atento a la palabra, no la lee nada más por leerla, sino que la medita, está presente la palabra en su vida, hermanos. Y es necesario, hermanos, conocer su palabra, hermanos, para amarla. Cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando comenzamos a descubrir las verdades que la palabra del Señor nos muestra, es imposible, hermanos, no enamorarnos de lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, hermanos. Es imposible no amar al Señor a través de lo que Él nos muestra. Entonces, para amar su palabra, hermanos, debemos conocerla. Es necesario que conozcamos la palabra del Señor, hermanos. Y no solo en un sentido pues teórico, ¿no?, de saber dónde están los versículos, saber cuántos libros tiene la Biblia, sino también que la podamos vivir, ¿no? Pero también es necesario conocer pues la palabra en todo sentido. No nos vaya a pasar como en una ocasión un hermano, estábamos en una célula y empezamos a platicar sobre el tema que estábamos viendo, y de repente el hermano se levanta, se empezó a crear un debate, y el hermano se levanta y dice: es que como dice el Salmo 165, versículo 3, dice, y su hija le dice: papá, la Biblia no tiene el Salmo 165. Bueno, por ahí lo dice, ¿no?, decía el hermano. Entonces, vemos la importancia también de conocer la palabra, hermanos, pues en todo sentido, pero principalmente vivirla, porque cuando
conocemos su palabra y cuando la amamos, hermanos, cuando meditamos en su palabra, perdón, eso nos llevará a amarla también. El resultado de la meditación, de la lectura de su palabra, hermanos, es un mejor conocimiento del Señor y es amor por el Señor y su palabra. Así que vamos a ver, hermanos, a través de los demás versículos, algunos beneficios, 5 beneficios que la palabra del Señor trae a nuestra vida, hermanos. Y vamos rápidamente a los primeros, o al primer beneficio. Su palabra, hermanos, nos da sabiduría. La primera enseñanza, su palabra nos da sabiduría. Versículos 98 y 99, acompáñenme a leerlos, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Vemos aquí, hermanos, el salmista reconoce uno de los beneficios que ha traído la palabra del Señor a su vida. Dice, me ha hecho más sabio que mis enemigos, ¿no? ¿Cuántos a lo mejor no quisiéramos adelantarnos a lo que otras personas hacen a veces, ¿no? De repente hay personas a lo mejor más listas o que quieren jugarnos ahí a lo mejor mal y uno quisiera adelantarse, ¿no? Dice el salmista, me has hecho más sabio, dice, que ellos, ¿no? Es decir, el salmista, al conocer lo que la palabra del Señor dice, ha descubierto que en ella hay sabiduría. La misma palabra, hermanos, nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando tememos al Señor, cuando buscamos al Señor, hermanos, a través de su palabra, podremos ser sabios. No hay sustituto, hermanos, para la enseñanza, para las verdades, para la transformación que nos ofrece la palabra de Dios. Por más brillante, más inteligente que pueda ser una persona, un profesor, no hay mejor maestro o instrucción que lo que nos da la palabra del Señor, hermanos. Spurgeon decía que los discípulos sencillos de Cristo, que se sientan a sus pies, a menudo son más hábiles en asuntos divinos que los doctores en teología, ¿no? Entonces, cuando estamos a los pies del Señor, hermanos, buscando al Señor a través de su palabra, podemos obtener sabiduría. Dios usa su palabra, hermanos, para que podamos ser sabios. Así que si queremos ser sabios, hermanos, es decir, aplicar las verdades de la palabra a nuestra vida, pues es necesario estudiar la palabra, meditar la palabra, amar su palabra, y eso obviamente uno de los beneficios que traerá es sabiduría. Su palabra nos hace sabios, hermanos, su palabra nos da sabiduría para vivir en medio de este mundo, hermanos, que cada día pues vemos que hay, pues, o se pone peor, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, si queremos, hermanos, ser sabios, meditemos en su palabra, vengamos a su palabra, lo que la palabra de Dios nos dice, y apliquémosla en nuestra vida, ¿no? De eso se trata. Seguimos leyendo los versículos, hermanos, y dice el versículo 101, perdón, el versículo 100 me lo salté, pero también habla de esta parte de la sabiduría. Dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos, ¿no? Nuevamente habla de la sabiduría, de los beneficios que tiene la palabra del Señor. En este caso, dice, he sido más sabio que los viejos, que los que pueden saber más. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos, hermanos. La sabiduría viene de guardar la palabra del Señor, viene de estudiarla, viene de meditar en ella, pasar tiempo con el Señor a través de su palabra. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor, hermanos? ¿Cuánto tiempo leemos su palabra? Porque eso pues va también a guiarnos, hermanos, y a mostrar pues la sabiduría que la palabra del Señor nos da. Entonces seguimos leyendo los siguientes versículos. Dice versículos 101 y 102, hermanos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, hermanos. Estos bellos versículos que nos dejan ver pues otro de los resultados, hermanos, otro de los beneficios de su palabra, que es su palabra nos libra, hermanos, de andar por el mal camino, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos padres no quisieran que pues sus hijos no estuvieran, no se hubieran desviado del camino? O incluso muchos, no, ya en la edad adulta dicen, ¿cómo no conocía al Señor antes, no, para poder servirle o para no cometer estas cosas que hice? Es precisamente, hermanos, la palabra del Señor nos guía, la palabra del Señor nos libra, hermanos, de andar por un mal camino. Dice aquí, de todo mal camino contuve mis pies. ¿Cuál fue la razón por la que el salmista no siguió por esos malos caminos? Porque guardó la palabra del Señor, porque procuró, hermanos, pues hacer la voluntad del Señor al cumplir su palabra.
No me aparté, dice, de tus juicios, no me aparté de tu palabra, porque tú me enseñaste. Entonces, nuevamente, la sabiduría, hermanos, cuando uno viene a estudiar la palabra, podemos ser sabios, y esa sabiduría obviamente nos llevará por el camino del Señor, y nos librará de los caminos pues malos, como lo menciona este versículo. Es importante, hermanos, que meditemos en su palabra, que estudiemos su palabra para ser librados de los malos caminos. Temer al Señor, hermanos, porque cuando tememos al Señor podemos contenernos, como dice aquí, o podemos optar por guardar su palabra antes de seguir los malos caminos, los malos pasos, ¿no?, que a veces nos llevan pues a la perdición, a la destrucción. Entonces, hermano, yo lo animo a que estudie su Biblia, a que vengamos a la palabra cada día, y también enséñala a sus hijos, ¿no? Guíe a sus hijos en la palabra. Algunos amigos me preguntaban en la escuela de repente por qué yo no seguía ciertas cosas, ¿no? Por qué yo no hacía ciertas cosas. Y uno de las cosas que no es porque yo fuera muy santo o muy bueno, para nada, sino creo que fue la palabra, hermanos, la que hizo esto en mi vida. Yo recuerdo que mi mamá desde pequeños siempre nos instruía en la palabra. Había veces que leíamos en las noches, mi mamá nos decía, vamos a leer, y pues uno de pequeño dice, pues no le entiendo, no sé, como que de repente eso nos hacía pesado, ¿no? Pasaba así a mí. Pero con el tiempo, todo eso, todas las palabras, todo lo que leíamos, cuando llegué a una edad en donde de repente pues, los amigos nos quieren desviar, o de repente hay ciertas cosas que nos llaman la atención, pude permanecer firme, pero nuevamente lo repito, no por mi firmeza, no por mi voluntad, sino porque hubo temor en mi corazón de parte del Señor. ¿Y este temor de dónde salió o de dónde nació? Bueno, de la palabra del Señor, hermanos. Así que cuando estudiamos su palabra, hermanos, somos sabios, pero también somos librados, hermanos, del mal camino. Y es lo que Dios quiere a través de su palabra, librarnos de todas aquellas cosas que obviamente pues, sabe que nos hacen mal, sabe que nos hacen daño. El amor a Dios y a su palabra, hermanos, nos lleva a vivir una vida en santidad, a guardar lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, vivamos, hermanos, una vida basada en su palabra. Su palabra nos da sabiduría, su palabra nos libra del mal camino. Y tercero, hermanos, tercera enseñanza, continuamos con los versículos. Dice en los versículos 103 y 104, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, dice el salmista. Y vemos que es una exclamación, dice, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El salmista está reconociendo pues la belleza de la palabra del Señor. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿no? Más que la miel a mi boca. El Salmo 19 también nos habla de esto, ¿no? Que es mejor la ley del Señor que mucho oro, ¿no? Entonces, la palabra del Señor, hermanos, es más dulce, como la menciona aquí, que la miel. Usa esta expresión, ¿no? Para la miel es algo de las cosas más dulces, pero dice el salmista, mejor es tu palabra que esto. ¿Por qué? Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Nuevamente habla de esta parte, hermanos, de aborrecer todo camino de mentira, de alejarse de este camino de mentira. Y hoy en día, hermanos, pues vivimos en un mundo, pues podemos decirlo, lleno de mentiras, lleno de ideologías, de cosas que nos quieren alejar de la palabra del Señor. ¿Y cuál es la forma, hermanos, de contrarrestar todo esto, o más bien de permanecer firmes? A través de su palabra. Y la tercera enseñanza, hermanos, que quiero compartir con ustedes es que su palabra, hermanos, debe ser nuestra prioridad. Debe ser nuestra prioridad. El salmista dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, es decir, no me interesa seguir ese camino. ¿Por qué? Porque yo estoy en tu palabra, porque yo he decidido seguir tu palabra. Su palabra, hermanos, debe ser nuestra prioridad. ¿Qué tanto anhelamos su palabra, hermanos? ¿Qué tanto buscamos su palabra? Es nuestra prioridad. Cada día que nos levantamos buscamos leerla, buscamos encontrar dirección de parte del Señor, o pues de repente cuando nos acordamos lo hacemos. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Para seguir recibiendo las bendiciones de la palabra del Señor, dirección de parte del Señor, es necesario rechazar todos aquellos malos caminos, toda aquella mentira que nos pueda decir el mundo, y
afianzarnos en la verdad de la palabra del Señor, hermanos. Así que si queremos alejarnos de todo camino malo, como menciona ahí, es necesario hacer de la palabra nuestra prioridad. Porque cuando en nuestra vida eso es prioridad, otra cosa, hermanos, pues nuestra vida va a apuntar hacia ello. Vamos a conducirnos en esa dirección. Pero cuando su palabra es la prioridad de nuestra vida, cuando buscamos guardar su palabra, hermanos, obviamente nos va a conducir por el camino que el Señor nos quiere guiar. Y es precisamente lo que nos lleva a la enseñanza número 4, versículo 105, hermanos, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que ese es uno de los versículos más conocidos, ¿no?, de la Biblia. Quizá no lo sabemos de memoria, espero que no lo sepamos de memoria, ¿no? Si no, eso es prueba, hermanos, de que a lo mejor no estamos estudiando mucho su palabra, pero creo que es uno de los versículos más conocidos. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no?, y lumbrera a mi camino. Caminamos, hermanos, bueno, ciertamente este mundo está lleno de oscuridad, pero necesitamos caminar en la luz de la palabra del Señor, hermanos. Que su palabra sea nuestra guía, hermanos. En medio de este mundo, como ya lo decía, de oscuridad, de mentiras, de falsas doctrinas, de ideologías, a veces uno no sabe, ¿no? A veces muchas personas no saben, sigo esto, me voy por acá, ¿qué camino tomo, no? Su palabra es aquella que debe guiar el camino, hermanos, por donde debemos seguir. Su palabra, dice aquí, es como una lámpara que nos guía, que nos alumbra por dónde ir, ¿no? Cuando vamos, creo que todos a lo mejor hemos estado en algún lugar donde pues está completamente oscuro, ¿no? Y uno se va tropezando ahí con las cosas, o uno de repente pues va con mucho cuidado, ¿no? No vaya a ser que de repente salga algo o me caiga en algún lugar. Pero con la palabra del Señor no es así, hermanos. Su palabra nos da luz y nos muestra el camino que debemos seguir, así que su palabra es nuestra guía. Cuando hacemos de su palabra nuestra prioridad, su palabra es la que guía nuestra vida y nos conduce por el camino que el Señor quiere que sigamos, hermanos. Es lo que hace su palabra. Y por último, los versículos finales de este salmo, acompáñenme a leerlos, hermanos. Versículos 106 al 112 dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Describe aquí el salmista, hermanos, que ciertamente ha pasado por dificultades, ciertamente ha estado en peligro mi vida, pero a pesar de eso, dice, mas no me he olvidado de tu ley, ¿no? A veces, hermanos, cuando pasamos dificultades, cuando enfrentamos aflicciones, tendemos a perder la memoria a veces de lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y nos centramos en el problema, en lo que está pasando, y a veces necesitamos, ¿no?, recordar quién es el Señor, y su palabra nos lleva a eso. Dice el salmista: a pesar de que mi vida estuvo de continuo en peligro, que estuve en dificultad, no olvidé tu palabra. Y eso lo repite varias veces. Dice ahí: no he olvidado tu palabra. Me pusieron lazo los impíos, dice, pero yo no me desvié de tus mandamientos, hermanos. Es importante. La última enseñanza que quiero compartir con ustedes es, hermanos, su palabra debe estar siempre presente en nuestras vidas, en todo momento. No nada más en los momentos buenos, ¿no? Porque en los momentos, no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles, hermanos. Su palabra debe estar presente en todo momento en nuestra vida. Debe ser la que nos guía, debe ser la que nos ayuda, hermanos, a vivir precisamente. ¿Por qué? Porque en medio de los tiempos difíciles nos da sabiduría, nos guía por el camino que debemos andar, y es luz para nuestro camino en medio de la oscuridad, en medio de las dificultades que enfrentamos, hermanos. Su palabra es luz. Así que vemos estos grandes beneficios que el salmista muestra aquí en su palabra, o en estos versículos, hermanos, y nos recuerda que es necesario que en medio de este tiempo que vivimos
ya lo han dicho varias veces en los cultos el pastor o algunos pastores, que vivimos quizá en una falta de conocer la palabra. No recuerdo qué palabra han utilizado, como un analfabetismo bíblico, así. Elí también luego de repente decía, ¿no?, como una anorexia o una bulimia bíblica, ¿no?, que queremos, de repente recibimos la palabra, pero ya después no me sacia o no me apetece no leer la palabra. Entonces, hermanos, este congreso que vamos a tener, como decíamos, tiene que ver con presentar defensa, ¿no?, ante estar preparados. ¿Y de qué manera nos preparamos para eso? Bueno, ya lo decíamos, a través de su palabra, hermanos. No a través de leer a algún filósofo, no a través de leer otros libros que puedan ser muy, muy interesantes, no a través de la ciencia, que es importante todo eso, ¿no?, porque nos enriquece, nos abre puertas, ¿no?, a otras cosas. Pero, hermanos, ante este mundo en donde muchos demandan razón de nuestra esperanza, ¿qué creemos, no? ¿Por qué creemos eso? Ante todas las cosas que hay en este mundo, es necesario, hermanos, estar pues listos para preparar defensa, y lo hacemos a través de su palabra, porque su palabra, ya lo decíamos, nos da sabiduría, su palabra nos libra de andar por el mal camino, su palabra también debe ser una prioridad, o debe ser la prioridad de nuestra vida, hermanos, porque de esa manera sabremos cómo conducirnos. Su palabra también es nuestra guía, y su palabra tiene que estar presente, hermanos, en nuestra vida en todo momento. Entonces, el salmista al final de este salmo decide aferrarse a Dios, afianzarse a Dios, a su palabra, y muestra gratitud a Él. Así que, hermanos, hagamos lo mismo. Como desafío, hermanos, dejemos que su palabra sea la que guíe nuestra vida. Amemos su palabra para de esta manera vivir a plenitud, y gocemos, hermanos, de los beneficios que nos da la palabra de Dios, porque los beneficios ahí están. La palabra del Señor nos ofrece sabiduría, nos ofrece dirección, nos ofrece consuelo en medio de tiempos difíciles. Pero también es decisión de nosotros, hermanos, poder tomar estos beneficios. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, cuando estudiamos en su palabra, cuando meditamos en ella y cuando amamos su palabra, como lo expresa el salmista. Que podamos decir, como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, hermanos. Y hagámonos esa pregunta, ¿qué tanto amamos su palabra, ¿no? ¿Qué tanto amamos su palabra? Y si quizá hay duda, pues bueno, vayamos a ella y leámosla, hermanos, porque como decía, cuando leemos su palabra es imposible no enamorarnos de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas, hermanos. Así que dejemos que su palabra sea la que nos transforme, amémosla y vivamos a plenitud para poder gozar de los beneficios que su palabra nos da. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Dios, por tu palabra, porque pues hablas a nuestras vidas, Señor, y pedimos, Padre, que en esta hora tú nos ayude, Señor, nos haga reflexionar, Padre, y podamos cada día, Señor, conocerte más y poder amar tu palabra, Señor. Que tu palabra sea guía, Señor, que tu palabra sea la que nos conduzca, Señor, por el camino que tú quieres, Señor. Que siempre esté presente en nuestras vidas, Señor, en todo momento, que sea tu palabra, Señor, la que pues rija nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y permite, Dios, que cada día al conocerte podamos amarte más, Señor, podamos amar más tu palabra, Señor, y de esta manera estar pues listos, estar preparados, Señor, para presentar, Señor, defensa de nuestra fe, Señor, de lo que creemos, y podamos ser hijos tuyos, Señor, discípulos que viven tu palabra. Por favor, Señor, te lo pedimos y te damos gracias por todo, y en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.